Venezuela, por ejemplo, en el 2002 al 2005 hubo un brote bien importante de fiebre amarilla. Esto y existen dudas sobre la inmunización, sobre la vacunación. Nos dice que, bueno, los primates no pueden vacunarse porque están, bueno, en la selva y no existe este tipo de vacunación, pero los humanos sí. ¿Todos los ciudadanos deben vacunarse indistinto en la ciudad donde esté o solamente aquellos que están en riesgos? La vacuna de fiebre amarilla es una vacuna muy buena, es de un virus que se llama 17D, es un virus atenuado, o sea que es un virus vivo y no debe vacunarse con estas vacunas mujeres embarazadas, ni a menores de 1 año, ni a mayores de 60 años, ni personas que tengan problemas de defensas bajas o inmunosupresión. Entonces es bien importante entender que esta vacuna no puede ser para todas las personas y es relevante entonces colocar una dosis de por vida, que eso es lo más importante de entender. Si uno ya ha estado vacunado en algún momento de la vida, no hay por qué reponer o poner un refuerzo ni una segunda dosis. Entonces con una es suficiente y donde hay que enfocarse la vacunación es en los sitios donde hay mayor riesgo hoy en día. En Carapal, donde ocurrieron estos 7 casos, una sola persona estaba vacunada. Afortunadamente ninguna de las personas fallecieron, pero solo 6 de ellos no estaban vacunadas y eso está mal. Hay que buscar vacunar a la población para que no existan casos y no tengamos un riesgo de que se extienda este problema que ocurre en zonas rurales o selváticas, que se extienda a las ciudades. Tenemos, sí, justamente nos dice por acá el siguiente usuario, AB Jesús Roth, que cuántos años dura esta vacuna de fiebre amarilla. Nos dice que es una dosis única de por vida. Sí, una dosis única de por vida. Si ya está vacunado, no hay que colocar nuevamente. En el pasado, hace años, se consideraba que había que darla cada 10 años, pero hoy en día se sabe que la inmunidad es muy buena de por vida y no hay por qué repetirla. Sí, por acá tenemos otras inquietudes. Nos escribe Nena Carreño G. Dice una pregunta, en época de lluvia y colocando vacuna de COVID-19, ¿cuánto tiempo es el que se debe esperar para colocar la vacuna de fiebre amarilla después de colocada la de COVID? Bueno, en general no se ha estudiado esas combinaciones de vacunas, pero la vacuna que se está colocando principalmente en Venezuela, que es Sinovac y Sinovac, son de virus inactivado. Y las vacunas de virus inactivado, por ejemplo, con la de la gripe e influenza, se pueden colocar juntas. De hecho, agencias internacionales como la CDC en Estados Unidos ha indicado que influenza que es la gripe, y COVID se pueden colocar el mismo día sin ningún tipo de problema, en brazos distintos. Fiebre amarilla, como se desconoce, es un virus atenuado, es preferible colocarla entonces con 12 semanas de separación, ya sea 12 semanas antes de colocarse COVID o 12 semanas después de la segunda dosis de COVID. Hablamos de que la fiebre amarilla es transmitida por zancudos y lo decíamos antes de comenzar. Bueno, el zancudo responsable de transmitir uno de los vectores capaces de transmitir al humano diferentes enfermedades, entre ellos el dengue, el chikungunya, el zika, de la malaria. Eso está todo vacunal, por supuesto que podría colocársela, pero hay que dar prioridad a los grupos que hoy en día epidemiológicamente representan más riesgo. Si está en una gran ciudad, alejado de eventualmente la zona de riesgo, que ya sea Monagas, y Anzoátegui, que es donde se ha identificado, o del Tamacuro, o Apure, Táchira, Zulia, en las zonas selváticas o periselváticas, si está fuera de ese grupo y vive en una ciudad, por ejemplo, en Carabobo, en Caracas. Muy importante en estas épocas. Primero porque las lluvias están retomando nuestro país y segundo porque tenemos también otras enfermedades como el COVID-19 que tiene manifestaciones entre ellos como la tos, el estornudo. Con respecto a la influenza, ¿sí se puede colocar un anual? Sí, de hecho, bueno, hay incluso investigadores de influenza que en estas zonas se colocan hasta 2, porque hay 2 tipos de vacunas en general en el continente americano. Una que es del hemisferio norte y otra del hemisferio sur. Y nosotros estamos en el medio realmente. En el pasado se colocaba más la del hemisferio norte porque teníamos más relación con el hemisferio norte, pero hoy en día hay muchas personas que viven, venezolanos que viven en el hemisferio sur y viajan a Venezuela o regresan a Venezuela. Entonces, de algún modo, las personas que tienen mayor riesgo a veces pudieran considerar la vacunación de ambos hemisferios en la época que coinciden más. Cuando se vacuna usualmente en los respectivos hemisferios, justo en otoño, antes del invierno, porque en invierno es cuando aumentan los casos de influenza en esos países. Por eso es que eventualmente, por ejemplo, en el norte vacunan más hacia octubre, noviembre, buscando tener mejor inmunidad, sobre todo hacia diciembre, enero, febrero, que es cuando tienen el invierno. Sí, y lo contrario en el hemisferio sur. Los meses más fríos normalmente este tipo de vacuna. Por acá nos están preguntando más sobre la fiebre amarilla, pero nos corresponde ir a una pausa. Regreso al doctor Manuel Figuera, nos seguirá acompañando. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Estamos hablando sobre la fiebre amarilla y el zancudo.
que es el responsable de transmitirlo y por eso también tenemos que tener control con los criaderos de zancudo. Eso lo vamos a ver en la próxima parte. Recuerda que en nuestras redes sociales comienza también una temporada de lluvia en nuestro país. En este momento lo estamos viviendo y esto también es propicio para que se emposen aguas y se generen criaderos de zancudos. ¿Cómo podemos hacer el control y evitar este tipo de criaderos excesivos de zancudos? Bueno, definitivamente es algo muy importante el saneamiento ambiental, el buscar la poda al nivel alrededor de los domicilios, de los sitios que pueden acumular eventualmente maleza, igualmente recoger la basura que pueda acumular agua como cauchos y otros elementos, pero muchas veces es muy complicado. En las casas donde haya muchos mosquitos hay que buscar tener mosquiteros y utilizar métodos de barrera. El usar manga larga, sobre todo en las zonas que haya muchos mosquitos, es muy importante, eventualmente repelentes, pero a veces en la misma casa hay focos de diseminación de mosquitos o de criaderos de mosquitos, como pueden ser las zonas donde recolectamos el agua. Entonces, sabemos que tenemos problemas también de agua en Venezuela, entonces hay que tapar los envases, hay que evitar los floreros o distintos elementos que puedan acumular agua. Y si queremos tener floreros, debemos recambiar el agua cada 24 o 48 horas, al igual que los materos que acumulen agua, tenemos que vaciar esa agua con frecuencia. Y es importante entonces, si tenemos también depósitos de agua, hay ciertos elementos que se le pueden echar al agua y a veces están disponibles en las distintas unidades sanitarias o ambulatorios que pueden eventualmente eliminar los mosquitos como el abate. Entonces la abatización de las aguas también puede ayudar a eliminar eventualmente estos criaderos de mosquitos en ciertos sitios donde es más complicado controlarlo. Sí, justamente hablo de esto porque lo veíamos al principio, no solamente es la fiebre amarilla, el dengue también, que seguimos viendo algunos casos de dengue en nuestro país, no con tanta frecuencia, pero sí se siguen viendo. Entonces es importante que también como ciudadanos coloquemos nuestro granito de arena y evitemos los criaderos, pero también el llamado a las autoridades y la importancia de la fumigación. No podemos olvidar la fumigación. Estamos muy atentos al COVID, pero no podemos olvidarnos del resto de las enfermedades persistentes. Y la fumigación tiene que tener un elemento estratégico. A veces, lamentablemente, se toman medidas que resultan más efectistas porque no tienen un lineamiento técnico científico para hacerlo. Entonces, hay que saber, evidentemente, qué tipo de mosquito estamos atacando. En la fase inicial, a los 3-5 días, puede haber malestar general, fiebre y pasa como cualquiera de estos tipos de infecciones leves y no evoluciona. Pero un 30% de las personas, un 40-50%, si pudiera progresar una fase posterior, usualmente que se presenta una semana después, en la cual si hay un compromiso mayor, requiere hospitalización porque empieza a ocurrir daño a nivel del hígado, los riñones, incluso a nivel general, y las personas pudieran fallecer. Entonces, afortunadamente no es la gran mayoría la que ocurre este tipo de progresión de fiebre amarilla, pero la manera más importante es evitar que esto ocurra y hay que vacunar. Entonces, por lo menos los 7 casos que hubo en Carapal, en Maturín, ninguno falleció, ninguno se complicó, pero es importante entender que les dio porque no estaban vacunados y si no hubieran tomado la medida de contención, pudo haber ocurrido más casos en otras personas en los cuales se hubieran podido complicarse. Y al final estamos hablando lo mismo en todas las infecciones, porque lo mismo pasa con COVID, con dengue. Afortunadamente la gran mayoría no tiene una infección grave, pero si no hacemos las medidas adecuadas desde el punto de vista de control epidemiológico, el problema se puede extender y afectar a personas que sí pueden tener un problema mucho más grave. ¿Por qué se representa esta fiebre como amarilla? Se presenta amarilla porque las personas que tienen la complicación y ya tienen un daño hepático tienden a tener ictericia y se ponen amarillos, incluso cuando el daño es muy importante, pueden tener incluso orinas muy oscuras. Entonces, el color amarillo de la piel característico de las hepatitis muy importantes o hepatitis fulminantes hace pensar en la posibilidad de fiebre amarilla, por supuesto, pero también hay que pensar que pudiera ser hepatitis A, que hemos tenido, o eventualmente la leptospirosis y otro tipo de enfermedades. Entonces, simplemente tener color amarillo de la piel o de las escleras de los ojos no necesariamente implica fiebre amarilla, puede indicar otro problema de salud y es importante acudir al médico en caso de que se presente este problema. Una vez recuperado el paciente, esta ictericia, este color amarillo, ¿va a desaparecer de los ojos o permanece, puede permanecer? Si la persona que está crítica, y Manuel Enrique Figuera, y también por la Sociedad Venezolana de Infectología, estamos en Instagram y Twitter, @SBInfectología. Gracias por acompañarnos una vez más. El doctor Manuel Figuera nos estuvo acompañando, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Recuerde a través de las redes sociales, en la cuenta @salud_gb, está el link de YouTube, puede hacer clic, suscribirse a nuestro canal y ver las entrevistas que hacemos nuevamente